Doncs hola a tothom i molt bon dia. Benvinguts a aquest webinar API, un webinar que fem doncs, 3 cops l'any per repassar com va fem 4, per repassar cada trimestre, perdoneu. I toca, com és lògic, repassar avui el segon trimestre d'aquest any 2024. Un segon trimestre que, que malgrat té un descens del que és el número de compravendes d'habitatge, sí que es caracteritza, malgrat pugui semblar una paradoxa, per el manteniment dels nivells d'activitat. Una cosa que, com us dic, pot semblar una paradoxa, però per això tenim, com sempre, el Luis Fabra, que ens ho acabarà d'explicar. Luis, ¿cómo estás? Pues muy bien, buenos días a todos. Bueno, oye, antes, Luis, de empezar, si te parece, Ana no puede estar, ni tampoco pues, ha podido mandarnos un vídeo Vicente Hernández, están fuera de viaje, pero sí ha querido hacerlo, como es habitual en él, nuestro presidente, el señor Gerard Duelo. Si os parece, pasamos primero el vídeo y luego te doy paso a ti, Luis, para que hagas toda la explicación del informe de este segundo trimestre del 2024. ¿Te parece? Estupendo. Perfecto, pues vaya a compartir pantalla. Buenos días. De nuevo vamos a explicar los datos del mercado inmobiliario del segundo trimestre del año. Como siempre, Luis Fabra entrará en los detalles, en las gráficas, con la minuciosidad que él está acostumbrado. Yo he revisado, he hecho unos apuntes, el mercado sigue siendo resiliente, resistente, el número de compraventas es inferior al año anterior y todo y que fue un año también extraordinario, dado que algunos datos de tipo eran superiores al anterior año. Los precios siguen estables y siguen ligeramente al alza. Poca cosa más, el mercado mantiene el gran problema de acceso al habitaje por una falta de oferta. Esto no va a cambiar trimestre a trimestre, quizá tampoco mucho año a año. Y yo creo que este gap incluso se acentúa, ¿no? Esta carencia va acentuándose. El gran problema está en el mercado de alquiler. Yo creo que los datos que confirmen estos 4 aspectos nos los explicará muy bien Luis. Muchas gracias. De nuevo, un abrazo a todos. Adelante, Luis. Pues perfecto. Luis, pues ya te daba paso. Bien. Entonces, yo sin más te dejo, vuelvo al final y acabamos de comentar cómo ha ido este segundo trimestre de 2024. ¿De acuerdo? Estupendo. Pues Hasta ahora. como viene siendo habitual, vamos a intentar dar una radiografía de cómo ha ido el segundo trimestre, que a diferencia de otros trimestres tenemos un cierto retardo porque nos toca por el medio el mes de agosto. Y bueno, pues aunque es con cierto retardo siempre en los datos, además de dar la visión retrospectiva de lo que ha ocurrido, pues intentamos hacer, digamos, nuestra visión de hacia dónde puede dirigirse el mercado. Como siempre, tenemos en pantalla la portada del informe y el índice. Recordar que este informe es el relativo a vivienda y que en la plataforma también pues, incorporamos informes específicos sobre locales comerciales, sobre garajes y sobre trasteros. En este informe, que tiene pues alrededor de 78 o 90 páginas, no recuerdo exactamente, pero en esos niveles nos movemos, lo que hacemos es en la presentación una síntesis. Y lógicamente son contenidos mucho más amplios de la presentación, variables adicionales, desgloses territoriales. Entonces, vamos a intentar hacer una síntesis de los aspectos más relevantes del mercado en este periodo. Bien, como siempre, comenzamos con la infografía. Los verdes nos indican que la cosa va bien, los rojos que va hacia abajo o descenso. En síntesis, pues vemos algún rojo ya más que otros trimestres. Se consolida la tendencia descendente en el número de compraventas, lo vamos a comentar ahora. Los precios siguen con fortaleza, residentes que comentaba Gerard, es decir, que reacios a corregir. Se da esa paradoja, ¿no?, de bajada en compraventas con precios todavía alcistas. Hablaremos de esa circunstancia, de qué es lo que puede estar detrás de esa realidad y cuánto puede durar, que es lo importante, ¿no? Hacia dónde, y qué es bueno y qué es malo, ¿no?, que ocurra y hacia dónde creemos que puede estar moviéndose el mercado. Bueno,
es una síntesis que, como siempre, si nos quedamos con la síntesis, con los titulares, pues podemos fallar, ¿no? Entonces, conviene que además de ver datos, hagamos una lectura correcta de esos datos. Es decir, que aquí se hace cierta didáctica de los datos porque luego pues, empiezan a aparecer datos mensuales, publicaciones en todos los sentidos por parte de los medios periodísticos y no siempre creo que es el enfoque que puede ser más adecuado de la lectura del mercado. Bien, vamos a comenzar como siempre con las compraventas, la magnitud que consideramos más importante. En síntesis, en el resumen ejecutivo del informe está identificado, continuamos en tendencia descendente. Bien, si vemos los datos trimestrales, en Cataluña en el último trimestre, el segundo del 24, poco más de 22.000 compraventas. Con respecto al trimestre precedente, una caída del 9%. Ojo, los primeros trimestres siempre tienen un comportamiento estacional, es decir, siempre salen hacia arriba. Es decir, que fue un buen trimestre y hemos caído un 9% con respecto a ese buen trimestre, pero con respecto al mismo trimestre del año anterior, aquí ya no hay estacionalidad, una caída del 8,9%. Es decir, estamos en tendencia descendente. Bien, pero ¿qué ocurre? Que nos estamos comparando con periodos muy fuertes de compraventas. Es decir, periodos que estuvieron en niveles máximos de los últimos 15, 18 años. Bien, el año 21, el año 22 fueron periodos con tipos de interés bajísimos, con niveles de ahorro por parte de las familias muy importante como consecuencia del periodo del COVID, ¿no? Y con la percepción de querer cambiar de vivienda, es decir, con la vivienda en el foco de la toma de decisiones de la gente, ¿no? Entonces, descender con respecto a esos niveles es normal, ¿bien? ¿Dónde nos tenemos que fijar? Pues bueno, tenemos que poner el retrovisor, mirar un periodo mucho más amplio, ¿bien? Y si miramos pues desde 2008, por ejemplo, que estamos hablando de 16 años, pues estamos ahí en el segmento alto, por debajo de estos máximos de mediados del 22, donde tuvimos cerca de 27.000 compraventas, estamos 5.000 por debajo de ese máximo, pero bueno, estamos por encima de, recuérdese que el periodo de recuperación de las compraventas es desde el 14 en adelante, hasta el 19 que marca ese máximo de cerca de 22, el COVID, caemos y luego nos recuperamos excepcionalmente. Pues estamos por encima de ese 19, es decir, de ese máximo que tuvimos en ese momento. Es decir, que ligeramente por encima. Por tanto, el mercado sigue en tendencia descendente, pero en términos absolutos estamos en buenas cifras. 22.000 compraventas, como constataremos ahora en términos relativos, son buenas cifras. Estos son los datos trimestrales. Advierto que hay que huir de esos datos mensuales que nos publica el INE. Es decir, que hay mucha estacionalidad, hay mucho ruido en los datos mensuales, siempre como mínimo trimestrales y si puede ser, como vamos a ver ahora a continuación, después de esta imagen, en los anuales. Bien, hablamos de 22.000 compraventas. En primer lugar, vamos a ver qué parte ha sido nueva vivienda usada. Es decir, ¿quién ha explicado esta corrección de compraventas? Bueno, ambas han tenido un descenso trimestral, pero con respecto al mismo trimestre del año anterior, es la vivienda usada la que está aportando, la que está contribuyendo en mayor medida a esta tendencia descendente de las compraventas. Con respecto al mismo trimestre del año anterior, una caída de algo más del 10%. Es la línea gris, la vivienda usada. Es decir, que vemos que hay más verticalidad, que efectivamente está cayendo, aunque, bueno, pues nos mantenemos en unos niveles más o menos próximos a esos máximos de 2019, 18.026, ahí tocamos 18.320, estamos un poquito por debajo, bien, y sin embargo la vivienda nueva, que esta línea amarilla de aquí abajo, pues vemos que se mantiene, habiendo bajado este trimestre, en niveles próximos a máximos de los últimos años. Es decir, la vivienda nueva, como veremos luego en términos porcentuales, está teniendo un comportamiento más favorable que la vivienda usada. Como decía, son datos trimestrales y si vemos los datos anualizados, últimos 12 trimestres en Cataluña estaríamos algo más de 88.000 compraventas, cerca de 88.500 compraventas. Nuevamente, si nos comparamos con 12 meses precedentes, estaremos en el segundo del 23, estaríamos por aquí más o menos, estaríamos cayendo un 12,2%. Caer un 12% con respecto a esos niveles tan buenos no es mucho, ¿vale? Es decir, en términos absolutos estamos en buenas cifras. Más de 88.000 compraventas no es un mal volumen. Además, es algo que yo, en esas jornadas de finales de año que tuvimos en Barcelona, fueron las cifras en las que yo me situé. Yo decía que nos dirigíamos a niveles
próximos a máximos de antes del COVID, es decir, 18-19. Y estamos todavía ahí, por encima. Fíjense que ese máximo, en términos anualizados, estaba en 82.700 compras. Estamos en torno a 5 o 6.000 compraventas por encima de esos máximos. En datos anualizados, entonces estamos en buenas cifras. Claro, el tema es hacia dónde nos dirigimos. Yo creo que vamos a ir estabilizando esta curva, es decir, que esta verticalidad va a ir reduciéndose y vamos a ir manteniendo niveles por encima de esas 20.000 compraventas trimestrales en Cataluña, que no son malas cifras. Bien, ¿son buenas? ¿Son malas? Bueno, siempre el dato relativo nos lo da adecuadamente las compraventas por cada 1.000 habitantes y año. Las cifras normalizadas pues, suelen ser entre 9 y 10 compraventas por cada 1.000 habitantes y año. En las zonas costeras, entre 10 y 10,5 son buenas cifras. Las zonas de interior, pues estaríamos por debajo de 10, entre 9 y 9,5 serían cifras buenas de dinámica. ¿Por qué más en costa y menos en interior? Porque hay mayor peso de segunda vivienda. ¿Cómo estamos en Cataluña? Pues en los últimos, esas 88.000, casi 500 compraventas, con respecto a una población de algo más de 8 millones, estamos en algo más de 11 compraventas por cada 1.000 habitantes y año. Es decir, estamos en una dinámica de actividad relativa adecuada, ¿bien? Por encima de esos niveles intermedios de 9,5 o 10 compraventas. Estuvimos en 13,3 prácticamente, estamos por debajo, bien, hemos descendido, es lógico, periodo excepcional como comentaba, pero estamos por encima de esos niveles máximos de antes del COVID, de comienzos de 2019 estamos en 10,73, nivel máximo. Por tanto, estamos en buena dinámica. Miremos los datos con trimestrales, interanuales, en términos relativos. La lectura del mercado es la misma. Estamos por debajo de lo que teníamos, pero en buenas cifras en términos absolutos. El mercado inmobiliario está en niveles sanos de actividad inmobiliaria. Tenemos desglosados los datos a nivel provincial. Aquí tenemos la provincia de Barcelona, el azul, provincia de Girona, Lleida, Tarragona. Aquí en la tabla de la derecha están los datos a nivel trimestral de compraventas. Barcelona, 14.329 compraventas. Aquí tenemos las interanuales. Vemos que en todos los casos los datos trimestrales con respecto al mismo trimestre del año anterior han descendido y los datos anuales por provincias en las 4 provincias han descendido. Es decir, que la lectura del mercado es la misma. No hay diferencias territoriales significativas y bueno, lo que hay es una mayor o menor intensidad, pero que en todos los casos se está produciendo esta inercia. Yo elaboro informes de una parte importante de la geografía española, Comunidad Valenciana, de Aragón, del conjunto de España, etcétera, y la tendencia es generalizada. En todos los casos se constata una tendencia descendente, en algunos casos con mayor o menor intensidad, pero en buenas cifras en términos absolutos en cuanto a compraventas. En el informe pueden ver todos los datos, a nivel municipal también, y vemos como en la mayoría de municipios, aquí tenemos el eje, el 0 marca la variación interanual y casi todos, la gran mayoría está por debajo del 0, es decir, descendiendo en compraventas en términos interanuales. Por tanto, una situación generalizada por lo que respecta al comportamiento del mercado inmobiliario. Pero quedémonos con esos datos de buenas cifras en términos absolutos y yo creo que vamos a ir estabilizando esos niveles por encima de 20.000 compraventas en Cataluña. Hemos hablado de actividad, hemos hablado de compraventas, vamos ahora a ver cómo han sido esas compraventas, las características de esas compraventas. Aquí tenemos en primer lugar la distinción entre peso de vivienda nueva y vivienda usada. Desde la recuperación del mercado, desde 2014-2015, más o menos la situación estructural que hemos venido teniendo es algo más del 80% de las compraventas de vivienda son vivienda usada y algo menos del 20% de vivienda nueva. Bien. Sin embargo, dentro de ese contexto general, lo que venimos observando últimamente es una progresiva reducción del peso relativo de la vivienda usada, manteniendo su claro y evidente liderazgo. La vivienda usada en el último trimestre en Cataluña ha sido prácticamente el 82%, 81,71%, y la vivienda nueva pues sería el resto, es decir, estamos hablando de un 18,3% prácticamente.
Bien, esa vivienda nueva, siendo prácticamente un 18,3%, prácticamente ha sido vivienda nueva libre, el 17,43% del total de la compraventas. Si vemos las líneas, observamos claramente como la vivienda nueva libre está poco a poco recuperando. De hecho, ese 17,43, aquí he marcado los anteriores máximos, nos muestra niveles máximos de peso de compraventa de vivienda nueva desde 2013. Es decir, que estamos en una muy buena dinámica de la vivienda nueva, libre. Y sin embargo, la vivienda usada poquito a poco está perdiendo peso relativo. Bien, ya lo he comentado anteriormente cuando hemos visto los datos absolutos que la vivienda nueva está teniendo en términos comparativos un mejor comportamiento. Luego dedicaremos un poco de tiempo específicamente a la vivienda nueva. Bien, seguimos con las características de las compraventas. Vivienda colectiva, vivienda unifamiliar. Bueno, en el último trimestre, en Cataluña, el 17,8% de las compraventas ha sido de vivienda unifamiliar y el 82,2% de vivienda colectiva o pisos. ¿Qué inercia estaba teniendo el mercado? Bueno, pues claramente a corregir, a reducirse el peso de vivienda unifamiliar, pero manteniendo niveles intermedios, digamos, por encima de la media de los últimos 25 años aproximadamente, ¿no? ¿Por qué? Porque los picos de vivienda unifamiliar se alcanzaron a finales de 2020, post-confinamiento domiciliario. La gente, tras el confinamiento, pues buscaba más metros, buscaba más espacios abiertos en su vivienda y la vivienda unifamiliar tuvo un papel relevante, ¿no? Y es donde se alcanzó un peso prácticamente el 22%. Progresivamente, lo que hemos hecho es volver a la normalidad, es decir, que la vivienda unifamiliar ha ido perdiendo peso relativo en el total de compraventas de vivienda. La superficie transmitida, pues algo muy parecido a lo que venía registrándose con respecto a la vivienda unifamiliar. Tuvo su auge, la línea azul nos marca la media de toda la vivienda y la línea morada la vivienda usada, que es el mayor porcentaje, y vemos como el pico se alcanza pues básicamente en el post-confinamiento domiciliario, es decir, finales de 2020. Bien, a partir de ahí una progresiva reducción del peso de la superficie media transmitida. El último trimestre ha tenido un ligerísimo repunte, ¿vale? Pero la tendencia viene siendo descendente, bien, en cuanto a la superficie transmitida. Si tomamos en el gráfico de la derecha solo la vivienda colectiva, es decir, los pisos, dejamos fuera la vivienda unifamiliar y segmentamos por tramos de superficie, veníamos observando que los pisos de más de 80 metros, que está en línea morada, pues habiendo alcanzado esos picos máximos a finales del 20 y comienzo del 21, progresivamente ha ido reduciéndose. Sin embargo, los últimos trimestres están ganando algo de peso relativo. Bien, el comprar más o menos superficie suele venir condicionado por el precio. Si el precio va subiendo, pues lógicamente nos resulta más difícil comprar más metros. Pero no solo el precio de transmisión, sino el precio del dinero, el precio de la financiación. También ha hecho de que el hecho de que hayan subido los tipos de interés haya reducido la superficie media. Sin embargo, ahora si tenemos una expectativa de recuperación en tipo de interés, de bajada, perdón, recuperación en sentido favorable para el deudor, pues sí que puede haber un cierto factor positivo para comprar más metros. Bien. Vale, vamos a pasar ahora a continuación al total de compra por extranjeros. Un mercado relevante en el mercado inmobiliario de Cataluña, especialmente en determinados ámbitos geográficos. Bien, lo que ha ocurrido con respecto a la compra por extranjeros en Cataluña en el último trimestre y en el último año es que ha habido una reducción en términos absolutos, pero una mejora en términos relativos. Es decir, en el último trimestre algo más de 3.500 compras de vivienda, de esas 22.000 que comentábamos, más de 3.500 han sido por extranjeros, ha bajado un 6,1%, y en el último año algo más de 14.000, de esas 88.000 y pico que comentábamos, pues 14.000 han sido extranjeros. Sin embargo, insisto, habiendo reducido en términos absolutos, en términos porcentuales hemos mejorado. Estamos en torno al 16% en el último año del total de las compras extranjeros y el 16,1% el último trimestre. ¿Cómo podemos reducir en términos absolutos y mejorar en términos relativos? Pues porque el comportamiento del comprador extranjero ha sido algo más positivo que del comprador nacional, ¿vale? Habiendo reducido el número de compraventas, el total del mercado, ha caído más el nacional que el extranjero. Algo más, tampoco excesivamente significativo ese diferencial.
pero sí que se constata esa fortaleza que tradicionalmente viene mostrando el comprador extranjero. Por provincias, en términos absolutos, la provincia de Barcelona es la que alcanza el mayor número de compra por extranjeros, 7.785, el 13,8%. Sin embargo, en términos porcentuales, es Girona la que alcanza el mayor peso, tal como viene siendo tradicional, 27,7% del total de las compras. Bien, con estos datos, bueno, vamos a ver el enfoque temporal, ¿no? Aquí, en el gráfico que hay en el centro abajo, vemos las columnas, nos muestran el total de número, que vemos que claramente ocurre como la tendencia del mercado. La tendencia del mercado desde el 2022 viene siendo descendente. Aquí también, lógicamente, el mercado de compra por extranjeros no es ajeno a la realidad que nos rodea, ¿no? Sin embargo, fijémonos que en términos porcentuales nos mantenemos próximo a máximos de la serie histórica. Por tanto, estamos con muy buenas cifras. El comprador extranjero está teniendo un peso muy relevante en el mercado de inmobiliario de vivienda en Cataluña. A nivel provincial, viendo las series históricas, vemos que en todos los casos está teniendo un buen comportamiento muy cerca de máximos, excepto en Girona, que lleva ya varios trimestres teniendo un retroceso en cuanto al peso de compra por extranjeros. Tenemos ahí todos los datos y podemos analizar detenidamente la situación en cada uno de los ámbitos geográficos. Bien, pasaríamos ahora, hemos hablado de actividad, del número de compraventas, hemos hablado de características de esa actividad. Vamos a adentrarnos ahora a los precios. Bien, los precios. Bien, se da esa paradoja, ¿no? de que estamos reduciendo las compraventas y, sin embargo, los precios siguen ahí con cierta fortaleza. Bien, yo siempre digo que los precios llegan tarde a la fiesta, es decir, que lo primero que corrige son las compraventas y luego el precio. Entonces, estamos en esa fase de tener que asumir la nueva realidad. No queremos asumirla, en el sentido de que vemos que los precios venían siendo relativamente elevados y tendemos, como vendedores, se tiende uno a agarrar a lo más favorable, ¿no? Lo que sí que se viene observando es cierta, por lo menos en los datos que manejamos del Colegio de Registradores, cierta, digamos, dosificación del crecimiento, ¿no? Es decir, cierta tendencia a que esos crecimientos existiendo pues no sean intensos, ¿no? De hecho, pues estamos en términos medios en Cataluña cerca de 2.500 euros metro cuadrado, con un crecimiento trimestral del 0,3% y en el último el crecimiento interanual del 2,2%. Esos son niveles de crecimiento bastante razonables, ¿no? ¿Qué es muy importante tener en cuenta? Bueno, pues es muy importante tener en cuenta que acumulamos ya, desde el suelo que hicimos de algo más de 1.700 euros a comienzos de 2014, acumulamos ya 10 años consecutivos de crecimiento. Bien, por tanto, eso el mercado lo nota, es decir, a la hora de absorber esas compraventas, de comprar a esos niveles de precios, pues bueno, vamos notando ya que pues vamos acumulando. Sin embargo, estos 10 años, habiendo sido un periodo largo de crecimiento de precios, han tenido niveles de intensidad en el crecimiento, estas columnas grises, bastante racionales. Es decir, que no hemos en ningún caso superado crecimientos por encima del 10% y normalmente nos hemos movido con crecimientos interanuales por debajo del 5%. De hecho, acumulando 10 años de crecimiento, fíjense que estamos, respecto a este máximo de comienzos de 2008, en torno a 500 euros por debajo de ese máximo. Es decir, que hemos 10 años seguidos, pero sin embargo estamos a 500 euros del máximo histórico del precio de la vivienda en Cataluña. Bien, por tanto, eso nos permite decir, bueno, vale, estamos ya unos niveles de crecimiento intensos en tantos años, pero a pesar de ello, el crecimiento ha tenido racionalidad durante este ciclo alcista. Distinto es la imagen del precio que nos está aportando otras fuentes. Es decir, que si tomamos los datos del INE que se publicaron hace poco, no me dio tiempo meterlas en el gráfico y tablas, pero los puse aquí a mano, el último trimestre nos da en Cataluña un crecimiento del 2,8, más intenso que registrados, que era 0,2, y una interanual del 6,7. De hecho, aquí tenemos también las de tasación, que todavía no tenemos los del segundo trimestre, pero si vemos el gráfico de los datos del Ministerio con tasaciones y los datos del INE, el INE incluso daría un incremento mayor en el último trimestre, es decir, que muestra cierto grado de intensificación. Por tanto, ahí tenemos
visiones distintas en cuanto al comportamiento del precio si tomamos unas fuentes u otras. Yo creo que en el nivel en el que nos estamos moviendo en la actualidad, en términos absolutos, veo más realista los datos que comentaba anteriormente del Colegio de Registradores que otras fuentes que estamos comentando, ¿no? Pero bueno, ahí ya es un poco ver las distintas perspectivas. Tanto el INE como el registradores trabajan con datos de escritura, datos de compraventa. Sin embargo, el Ministerio trabaja con datos de tasación. Yo creo que el mercado, más pronto que tarde, en las diferentes fuentes informativas, tiene que ir progresivamente a una cierta moderación, ralentización o incluso estabilidad de precios, porque el mercado no es capaz de absorber cualquier nivel de precios. Se habla mucho del crecimiento del número de habitantes, luego lo veremos, número de hogares, de presión al alza desde el lado de la demanda, pero ese crecimiento no es un crecimiento de personas que sean capaces de absorber cualquier nivel de precio. Entonces, estamos en ese debate, ¿no? De hacia dónde se dirige el mercado, pero normalmente cuando tenemos correcciones en nivel de actividad, más pronto o tarde el precio tiende a cambiar de tendencia. El tema es si esa corrección en la actividad es coyuntural, es lo que comentábamos desde los máximos del 22, pues vamos ahora en el 24 haciendo suelo, en cuyo caso pues podemos ver un mercado relativamente estabilizado y con unas moderadas tasas de crecimiento de precios. Bien, por lo que respecta a los precios, conviene distinguir lo que es vivienda nueva, que es lo que tienen ustedes en el gráfico a la izquierda, de lo que es la vivienda usada. La vivienda nueva, en cuanto a estadística de precios, es poco representativa. ¿Por qué? Porque nos muestra acuerdos de compraventa, es decir, los datos de vivienda nueva de escritura de ahora son acuerdos de compraventa de hace 2 o 3 años. Por lo tanto, pues sí, nos puede servir el dato absoluto de que estamos en 2.650 euros, lo que se transmite ahora, ¿vale? O sea, perdón, lo que se escritura ahora, que está, pues bueno, con una verticalidad en precios más o menos significativa. ¿Por qué? Porque ha habido un crecimiento importante de los costes de construcción y, por otro lado, la vivienda nueva, la oferta de vivienda nueva es escasa y, sin embargo, la demanda es activa. Por tanto, es más fácil que se puedan mantener niveles de precio más altos. De hecho, pues bueno, estamos por debajo de esos máximos históricos de 2.872 euros, aproximadamente 240 euros por debajo de esa cuantía. Es decir, con una intensidad, vemos la verticalidad bastante mayor que la vivienda usada, que comentaremos ahora, pero en cuanto a el significado de las tasas de variación es nulo. ¿Por qué? Porque son tasas que corresponden a acuerdos de compraventa de hace 2 o 3 años. El verdadero sensor del mercado actual en cuanto a precios nos lo da la vivienda usada. Y con datos de registradores, pues estamos en esos 2.439 euros metro cuadrado, con un crecimiento trimestral del 0,5 y un interanual del 2,2 con datos de registradores. Nuevamente, ¿qué observamos? Pues que hemos tenido un crecimiento en torno a 700 euros por metro cuadrado desde los mínimos del 2014, es decir, que tenemos 10 años consecutivos de crecimiento de nivel de precios. Nuevamente, las columnas nos muestran moderación en el ritmo de crecimiento y que estamos a unos 600 euros metro cuadrado por debajo de esos niveles. Es decir, que estamos todavía un 25% por debajo de los niveles máximos históricos. Por tanto, hemos crecido, pero con moderación durante estos 10 últimos años. Junto a estos datos de cierre, resulta muy interesante añadir la perspectiva del oferente, del vendedor. Por eso traemos aquí datos de oferta. A la izquierda, los que recopilamos para el Colegio de APIs de Cataluña de los portales inmobiliarios que procesamos, y a la derecha los de Idealista. Teniendo, precios medios algo distintos, en el caso del conjunto de portales 2.559, Idealista 2.400 prácticamente, en ambas situaciones vemos tasas de variación positivas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el oferente no es proclive a corregir su inercia en precios, no es proclive a bajar los precios. Bien, sí que observamos ya, sobre todo en los datos de Idealista, cierta moderación en los ritmos de crecimiento. Y las gráficas nos muestran cierto grado de interés por hacer cierto suelo. Es decir, que no hay una propensión a un crecimiento intenso de precios, pero sí a que, digamos, nos mantengamos como mínimo próximos
a lo que hemos tenido recientemente. Con un vendedor poco proclive a corregir precios, difícilmente podemos tener tasas negativas. Es decir, por eso comentaba anteriormente que el enfoque de los precios pues, es de cierto grado de estabilidad o crecimiento positivo en tasas no muy elevadas, porque el oferente no tiene un cambio de perspectiva con respecto a lo que es lo que pretende alcanzar. Otra cosa es que las operaciones de cierre vayan distinto a lo que es la oferta, pero en principio la inercia globalmente viene siendo esto. Normalmente el oferente cuando observa que tarda en vender, lo que hace es corregir el precio y de momento estamos manteniendo esos niveles que comentamos y que estamos viendo en pantalla, ¿no? Bien, tenemos desgloses de toda esta información a nivel provincial. Se pueden entretener en ver los datos para todas las provincias, datos de tasación, datos de oferta. En casi todos los casos la tendencia es fundamentalmente a crecimiento del precio, moderado crecimiento. En algún caso se ven pequeñas tasas negativas de carácter más o menos coyuntural, pero vamos observando que en todas las series más o menos estamos en niveles máximos o próximo a máximos de los últimos años en cuanto al desglose provincial. También si vemos los datos municipales, pues mayormente vemos que en el eje del cero casi todos los municipios, la gran mayoría están a la derecha, es decir, que están en cuanto a precios en niveles de crecimiento positivo. Bien, hemos hablado del precio por metro cuadrado. Es importante también tener en cuenta otros enfoques del precio, como es el precio por vivienda, que aquí, a diferencia del precio por metro cuadrado, que tiene una tendencia pues claramente ascendente, moderadamente ascendente, el precio por vivienda parece mostrar cierto grado de estabilidad. De hecho, en algún momento hemos tenido incluso ligeros descensos. Pero globalmente, durante los últimos 2-3 años, parece que está haciendo cierto suelo, en torno a 220.000 euros en Cataluña, y la distinción entre vivienda nueva y vivienda usada, pues bueno, nos muestra mayor aleatoriedad, lógicamente, en vivienda nueva, pero la vivienda usada, que nos muestra, digamos, la perspectiva más reciente del mercado, muestra cierta estabilidad de precios medios en cuanto a la vivienda, el precio por vivienda. ¿Cómo podemos mantener precio por vivienda estable? Bueno, hay dos factores que influyen en el precio por vivienda: el precio por metro cuadrado y la superficie. Si hemos visto que el precio por metro cuadrado tiende a ascender, pero la superficie tiende a bajar, lo que constatamos es que el precio medio por vivienda pues se estabiliza. ¿Qué ha ocurrido? Pues sobre todo con la subida de tipos de interés, lógicamente podemos comprar menos metros, por lo tanto hemos corregido en superficie y en términos medios de precio por vivienda, pues hemos tenido que comprar una vivienda, digamos, con un precio medio más bajo, ¿vale? O estabilizar ese precio medio. Por lo tanto, lógicamente, el impacto de tipos de interés también ha tenido como consecuencia este comportamiento. Lógicamente, se mantienen las diferencias territoriales clásicas. La provincia de Barcelona se mantiene próximo a 250.000 euros, y mientras la provincia de Tarragona está por debajo de 135.000 euros. Es decir, que aquí vemos las evoluciones a la derecha de todas las provincias, y aquí claramente, pues, con independencia de la provincia, pues con carácter general se observa cierto grado de estabilidad o incluso cierto grado de reducción del importe medio por vivienda. Tenemos la información nuevamente en el informe detallado a nivel municipal, con mapas, gráficos, tablas, desglosado todo este conjunto de información lo más desagregado o analítico que hemos podido en base a los datos que procesamos. Bien, pasaríamos por último en cuanto a precios a lo que es el volumen de mercado. Esta es una variable importante para ustedes porque al final los honorarios son normalmente un porcentaje de lo que mueve el mercado, ¿no? Por tanto, nos marca el volumen de mercado el potencial de ingresos que como sector económico podemos tener, ¿no? Normalmente nos encontramos con una situación parecida a la que comentábamos con las compraventas, ¿no? El volumen que se ve impactado por el precio y por el número de operaciones, ¿no? Entonces, el número de operaciones pues está bajando, pero el precio por metro cuadrado, sin embargo, veíamos que se mantenía alcista, ¿no? ¿El resultado de todo ello qué es? Pues bueno, que el volumen de negocio que se mueve cerca de los 5.000 millones de euros está por debajo de lo que hemos tenido en el pasado, fundamentalmente 2022, 2021, pero por encima, bastante por encima, 300 millones por encima, más de 300 millones por encima del máximo que alcanzamos a finales de 2019. Es decir, que como sector, si vemos el gráfico este de la derecha que se queda con los últimos trimestres,
nos vamos moviendo en niveles próximos a los 5.000 millones de euros, ¿no? Por tanto, digamos que estamos siendo menos afectados globalmente en volumen de mercado que lo que seríamos o lo que estaríamos afectados si mirásemos únicamente el número de compraventas. Tenemos nuevamente desglosado ese volumen de mercado por provincias y la evolución del volumen de mercado para cada una de las provincias. En todos los casos, por debajo de los niveles máximos del 21 y 22, pero por encima de los datos del 18 y 19. Bien, dejamos toda la parte de precios, precios por metro cuadrado, precios por vivienda, volumen de negocio y pasaremos ahora a la parte relativa a obra nueva. En obra nueva los datos pues constatan una buena perspectiva. ¿Por qué? Pues porque después de varios años donde ya saben que en este segmento lo que me gusta es comparar los visados, el número de visados, es decir, lo que vamos a sacar al mercado en vivienda de obra nueva con lo que el mercado absorbe, que son las compraventas de vivienda nueva. En el último año, en los últimos 12 meses, estaríamos en visados de vivienda nueva 16.744 y compraventas 15.300. Es decir, en una ratio de 1,09. Es decir, estamos lanzando al mercado, vamos a lanzar al mercado un 9,4% más de lo que el mercado está absorbiendo. Durante varios años llevábamos un mayor grado de absorción que de iniciación de vivienda. Por tanto, ahora estamos en una situación relativamente distinta. ¿Por qué? Porque el mercado está absorbiendo bien la obra nueva y el promotor tiene buenas perspectivas de absorción por el mercado, entonces lanza más de lo que está actualmente absorbiendo el mercado. Por otro lado, si además de los visados y las compraventas de vivienda nueva, incorporamos dos elementos intermedios como son viviendas iniciadas y viviendas acabadas, tenemos todo el ciclo. Es decir, tenemos lo que se visa, lo que se inicia, lo que se termina y lo que se vende. Entonces, es significativo que la iniciación, 16.744, sea superior a la iniciación y superior a las que se terminan. ¿Qué nos induce a pensar esto? Pues que el ciclo que va a alimentar las ventas va a ser crecimiento de las ventas de vivienda nueva, tal como veníamos observando. ¿Por qué? Porque desde detrás, desde visados, viene empujando hacia arriba la cuantía con respecto a lo que el mercado está absorbiendo en la actualidad. Por tanto, buenas perspectivas en el sector de obra nueva. Y de hecho, uno de los principales problemas que venía teniendo el sector, como eran los costes de construcción, pues están mostrando una tendencia descendente. Descendente en este último trimestre en datos anualizados, tanto en materiales como mano de obra. Los dos han tenido reducciones, es decir, que están teniendo... Claro, el sector en costes de construcción ha aumentado mucho y ahora estamos bajando un poquito a poco respecto a ese mucho. Entonces, digamos que todavía estamos por encima de los costes de construcción que teníamos hace no mucho, antes de 2021, pero, bueno, estamos en una evolución favorable. Peor sería que tuviésemos una inercia ascendente todavía con respecto a esos máximos. De hecho, pues aquí el desglose por materiales vemos determinadas materias primas que han tenido un comportamiento muy favorable. El acero ha bajado un 12%, el vidrio un 18%, el yeso un 11%. Bueno, pues todavía tenemos algunas, como el cemento, que sigue creciendo, pero, o el hormigón, 8%, 6,5%, pero ya tenemos un amplio abanico de materias que tienen un comportamiento muy favorable. Bien, por tanto, positivo. Dejamos el mercado de compraventa y nos adentramos ahora en el lado feo del mercado, que es el mercado del alquiler. El mercado del alquiler, pues, aunque ha tenido una pequeña recuperación trimestral, coyuntural bajo mi punto de vista, desde el punto de vista, ahora estamos viendo los datos en base a los depósitos de fianzas ante la Generalitat de contrato de alquiler, en términos interanuales, es decir, que eliminan la estacionalidad, seguimos descendiendo. 34.500 contratos, una caída interanual del 5,4%, la dimensión del mercado de alquiler, lógicamente, cada vez va siendo menor y, en consecuencia, pues la tendencia ascendente en cuanto a dato de cierre de contratos depositados ante la Generalitat, con un crecimiento interanual del 6,9% y máximos de la serie histórica en el depósito de contratos de alquiler, en precios. Si cogemos los datos de oferta, que son los que tenemos ahora en pantalla, pues aquí seguimos cayendo en número de ofertas en términos interanuales y el precio
pues sigue creciendo a 2 dígitos, tanto los datos del Colegio de APIs de Cataluña en términos absolutos, con crecimiento de 2 dígitos, hay o máximos o cerca de máximos, datos mensualizados, y si tomamos los datos del principal portal inmobiliario de Idealista en euros metro cuadrado mes, también crecimientos interanuales de 2 dígitos, máximo histórico. Ya hemos hablado numerosas veces de los problemas del mercado de alquiler, de la necesidad de seguridad jurídica, de incremento de la oferta, de incentivos, y mientras esto no cambie, pues lógicamente, pues todos ustedes ya saben la realidad que les voy a contar de lo que ocurre cuando lanzas a cualquier portal inmobiliario una oferta de alquiler y el volumen de demanda que existe, ¿no? Entonces, bueno, hay una falta de producto y lógicamente en esa coyuntura el oferente puede aprovechar la situación e incrementar los niveles de precios, aunque posiblemente su preferencia sería la seguridad jurídica, ¿no? Bien, el mercado de alquiler, un mercado que cada vez podemos catalogar en menor medida de mercado, ¿no? Bien, dejamos el mercado del alquiler y pasamos ya al último bloque, que es el relativo al mercado hipotecario. En hipotecas, en términos interanuales, seguimos descendiendo, algo a un nivel próximo a las 64.000 hipotecas de las 88.000 compras, cerca de 64.000 hipotecas. Ha habido un ligero incremento trimestral que es esperanzador. Aquí afecta mucho los tipos de interés, el hecho de que, como comentaremos ahora enseguida, los tipos ya estén cogiendo inercia descendente, pues puede favorecer la reactivación del mercado hipotecario, pero comparándonos con hace 4 trimestres, tenemos un descenso interanual del 15%. En cuanto a volumen, estamos en el último trimestre en algo más de 10.250 millones de euros de hipotecas sobre vivienda, también una caída importante, en términos anual 17,4%, pero si vemos la gráfica, el dato trimestral ha habido una ligera recuperación. Por lo tanto, yo creo que aquí vamos a conseguir estabilizar el mercado hipotecario. Esperemos que sea una misma situación a la que se presente en el mercado de compraventas y, en consecuencia, pues bueno, es importante, lógicamente, tener un mercado hipotecario que respalde las necesidades de financiación para tener un ágil mercado inmobiliario. Si vemos a nivel provincial estos datos, seguimos con un porcentaje de más del 70% de compraventas son financiadas, el 72,3% en el último año han tomado financiación hipotecaria, algo más de 7 de cada 10 compras, y mantenemos las diferencias territoriales importantes. El 82,7% en la provincia de Barcelona, normalmente en las zonas con mayor precio por metro cuadrado es donde se requiere más, se acude más a la financiación hipotecaria y, lógicamente, pues Barcelona tiene un precio por vivienda claramente, como hemos visto anteriormente, superior al resto de provincias, ¿no? Que mantienen niveles de requerimiento de financiación de algo más del 50%, es decir, poco más de 1 de cada 2 compraventas requieren financiación en Lleida, Tarragona y en Girona. Vemos la evolución de todos estos pesos de requerimiento de financiación en cada una de las provincias y vemos cómo Barcelona, de forma estructural, mantiene unos pesos más relevantes. Pero observamos cómo, bueno, pues veníamos con subida de tipo de interés, bajó el peso de requerimiento de financiación, se tiró más de fondos propios y ahora el último trimestre ha habido cierta recuperación. Es previsible que conforme sigamos bajando los tipos de interés, se crezca en requerimiento de financiación. Lógicamente es como cualquier bien, si nos bajan el precio, acudimos más a comprar ese bien. Niveles de endeudamiento, pues bueno, estamos en poco más de 160.000 euros de hipoteca media en Cataluña, con niveles pues de cierta estabilidad, crecimiento trimestral del 0,9, descenso del 1,2, es decir que mantenemos niveles de hipoteca media muy racionales, de hecho hemos tenido máximos recientes por encima, es decir que estamos muy bien, es decir que lógicamente en cuanto subieron los tipos de interés, pues bajamos el nivel de hipoteca, la cuantía que pedíamos. Esos 160.000 están 25.000 euros por debajo de estos máximos. Hemos subido desde los 112.000 euros de media que tuvimos en el suelo de 2013, pero racionalidad en cuanto al mercado hipotecario. Y en cuanto a hipotecas por metro cuadrado, todavía mayor racionalidad. Fíjense que la inclinación, el crecimiento de estos 10 años que hemos pasado de 1.210 euros a 1.768, pues bueno, ligeros crecimientos trimestrales interanuales, pero estamos 900 euros por debajo de esos máximos. Es decir, que el mercado estos años ha crecido en
en tamaño, en compraventas y en precios, y endeudamiento con racionalidad. De hecho, mantenemos un loan to value, una relación endeudamiento por vivienda de 160.000, precio por vivienda de 220.000 en Cataluña, muy racional, el 72,66%. De lo que compramos nos financiamos. Es decir, que acudimos con un 28% de fondos propios más los impuestos, es decir, de la compra, que estamos hablando de más del 10%, es decir, que nuevamente no tenemos apalancamiento, tenemos racionalidad en la compra de en la financiación de la vivienda. Tipos de interés. Bueno, los tipos de interés han sido la magnitud que más daño nos ha hecho para que hayamos cambiado en compraventa con respecto a esos máximos del 21-22. Esa intensidad rápida de crecimiento de tipos nos ha hecho bastante daño en la inversión del mercado y ahora ya tenemos el segundo descenso consecutivo. Estamos hablando de un 3,46 de tipo de interés medio en Cataluña en las hipotecas del segundo trimestre. Hemos descendido muy poco, 0,16 puntos porcentuales, el trimestre precedente todavía menos, pero ahora ya los datos que vamos viendo de evolución del Euribor, la nueva bajada de tipo de interés por parte del Banco Central Europeo y ya tener más o menos claro la consolidación de inercia de tipo de interés, nos va a hacer que las entidades financieras que intentan hacer esa lectura, igual que el Euribor, que se anticipa, es decir, no hay que bajar, es decir, que cuando subía, pues bueno, íbamos con cierta aceleración por parte de las entidades financieras, ahora podemos tener una cierta aceleración en los descensos. De hecho, pues bueno, todos tenemos conocimiento de hipotecas que se están formalizando a tipo de interés fijo y variable por debajo de estas cuantías que estamos viendo aquí, ¿no? Por tanto, vamos a ver con claridad una corrección y eso va a favorecer la dinámica del mercado inmobiliario. De hecho, bueno, el porcentaje de hipotecas, bueno, la diferencia es muy baja entre hipoteca fija 3,45 y 3,47 en términos medios. De hecho, con estos datos claramente tendríamos que ir a tipo fijo, pero bueno, yo ya estoy viendo hipotecas a tipo fijo, claro, hay que ver la solvencia de cada deudor por debajo del 2%. Entonces, bueno, ahí esperemos, ¿no?, que haya una cierta guerra hipotecaria que favorezca las condiciones financieras del solicitante del crédito, ¿no? Lo que sí que está consolidando o se ha reactivado es el peso de contracción de hipotecas a tipo fijo. En Cataluña ya más del 67% en el último trimestre han sido a tipo fijo y algo menos del 33% a tipo variable. Es decir, que con esos números lo lógico es actuar de este modo, ¿no? Con la subida de tipo de interés hubo una bajada de tipos fijos, pero ahora estamos otra vez en una inercia creciente del porcentaje de tipo fijo. Y esto da más solidez, más seguridad a la cartera de saldo vivo de crédito hipotecario que tienen las entidades financieras. Los plazos, pues más o menos estables, 25 años de media, 25,3 en el último trimestre, con escasas diferencias territoriales que se mueven entre los 22 de Lleida, 22,3 y los 25,6 años de Barcelona. Ahí nos movemos en niveles más o menos estables, ¿no? Y muy importante, la accesibilidad. Hemos mejorado en accesibilidad. En el último trimestre ha bajado la cuota hipotecaria mensual media y el porcentaje de esa cuota con respecto a los salarios. Estamos en poco más de 800 euros de hipoteca media, el descenso del 1,8%, la bajada de tipo de interés se está notando. Bien, estamos 200 euros por debajo de ese máximo histórico, hemos crecido respecto a esos 582 euros, estamos en 320 euros de crecimiento, ¿no? 220 euros de crecimiento, pero habiendo crecido, pues es un crecimiento muy racional. Bien, estamos en unos niveles y ahora si sigue bajando el tipo de interés, lo que ocurrirá es que seguirá bajando la cuota hipotecaria, por tanto, estará siendo más accesible la vivienda. Estos son elementos que nos fortalece el argumento de esperanza de estabilizarnos por encima de esas 20.000 compraventas en Cataluña. De hecho, el porcentaje de esta cuota con respecto al salario personal, no familiar, sino personal, se ha situado en el 33,08%, con descenso trimestral e interanual. Siempre se dice no se dedique más de un tercio de la renta al pago de la vivienda. Estamos ligeramente por encima del 33,3%, ahora estamos ya por debajo. Entonces, nuevamente, resaltar que el mínimo histórico estuvo en 21,11%, es decir, hemos subido
unos 4 puntos porcentuales, pero es que estamos pues, a 26 puntos porcentuales. Hemos subido en todos estos años 4 puntos porcentuales y estamos a 20 y pico pesos porcentuales de ese máximo. Por tanto, racionalidad en el mercado hipotecario. En síntesis, con estas ideas pocas pero claras, si nos vamos ya a variables que no son del mercado y que vemos cómo están impactando, pues vemos, siempre pongo en verde las que veo en positivo, rojo las que veo en negativo y en negro las que veo en neutro, ¿no? Y yo aquí, pues como pueden observar, pues soy predominantemente positivo, ¿no? Estamos creciendo en habitantes, el número de habitantes que está creciendo da lugar a un crecimiento del número de hogares. Estamos creciendo a nivel económico. Crecimiento económico en el 23 se cerró con un 2,8%. La estimación por parte de la Generalitat para el 2024 es de 2,9%. Ya los datos trimestrales que se han ido publicando del 24 nos hace ser positivos en alcanzar esa cifra. Están creciendo los salarios 4,5%. Si cogemos los datos de registradores, están creciendo por encima del crecimiento del precio de la vivienda y eso favorece la accesibilidad. La tasa de paro más o menos se mantiene próxima a los mínimos. Ya hemos oído hablar de las dudas con respecto a los datos de empleo, pero bueno, si nos creemos lo que se publica, el número de ocupados y el número de afiliados pues siguen, en términos globales, al margen de la estacionalidad de fin de verano, etcétera, siguen próximos a máximos de la serie, ¿no? Entonces, el empleo pues más o menos va funcionando bien y es muy importante para poderse aproximar al mercado inmobiliario. Y también en positivo los tipos de interés, que ya están teniendo una inercia favorable, tanto en el Euribor, que ya está bajando con cierto grado de intensidad. El Banco Central Europeo ha vuelto a bajar los tipos de interés y la inercia se espera que sea así. La inflación se va controlando, la ha puesto en neutro. Y bueno, simplemente con respecto a otras alternativas de inversión, pues yo que sé, el IBEX 35, la deuda pública. Bueno, el IBEX 35 ha ido mejor, pero yo no veo una competencia. Es decir, el inversor en vivienda no se plantea como alternativa normalmente el mercado de capitales. Sí la deuda pública. Y la deuda pública con la bajada de tipos de interés, pues está este bono a 3,39 a 10 años, ahora ya está por debajo. Este era el del cierre del segundo trimestre. Entonces, la expectativa con respecto a la rentabilidad pública va a bajar. Entonces, muy pronto esto va a pasar neutral o incluso puede estar en verde, ¿no? Entonces, bueno, yo globalmente veo que el conjunto de factores externos tiene un impacto más o menos favorable, ¿no? Por lo tanto, bueno, el principal problema yo lo veo en los precios. La intensidad del precio sería la peor de las noticias, ¿no? Porque al final el mercado no puede absorber cualquier precio y si no nos vamos a una estabilidad de precios, que es lo mejor para que haya compraventas, que haya una perspectiva estable del precio en comprador y vendedor. Si no nos vamos a esa realidad, si intensificamos el precio, yo hoy en día lo veo la principal amenaza para que baje el volumen de actividad, el número de compraventas, que es la variable más importante para todos ustedes. Bueno, pues esto es todo lo que tenía preparado para esta presentación trimestral. Darle las gracias por su atención. Y adelante, Sergi, todo tuyo. Nada, gracias a ti, Luis, de verdad, porque como siempre, una exposición fantástica. Yo, como siempre, intento pues, hacer un pequeño resumen o aportar los highlights, por ejemplo, de lo que tú has comentado. Al final, pues este trimestre la tendencia es descendente, pero bueno, dentro de lo que sería una normalidad por varios factores, aunque estamos por encima todavía de los máximos del 19. A nivel anual caemos un 12%, pero comparado también con el año anterior siguen siendo también buenas cifras. Y esto pues lo podemos ver claramente a través del número de viviendas vendidas por cada 1.000 habitantes. Comentabas tú, Luis, que lo óptimo o lo normal es entre 9 y 10 y que actualmente estamos en 11,02, por lo tanto, pues también un buen dato. A nivel de precios, pues siguen estables, aunque la tendencia de crecimiento que venía dándose en periodos anteriores es menor, aunque también hemos visto que según la fuente de donde cojamos ese dato, pues puede diferir un poco. Y a nivel de alquiler, pues nada, poco a comentar. Sigue siendo un despropósito,
Y como bien comentabas, pues en breve probablemente tengamos que dejar de considerar a este mercado como lo que debería ser, que es un mercado. Bueno, en todo caso, pues seguimos así. Yo, Luis, comentabas también que al final pues la tendencia, no podemos hacer spoiler en este tipo de casos porque esto no es una ciencia exacta y no sabemos lo que puede pasar, pero que bueno, que al final la estabilidad o entrar en una fase de estabilización va a ser la nota que va a marcar los próximos trimestres, pero para saberlo, pues como siempre, tendremos que esperar. Esperaremos al próximo a ver lo que nos Así cuentas, Luis. nos la jugamos con los precios y los precios, o sea que algo podemos hacer nosotros, ¿no? Como agentes, ¿no? Es decir, que si somos capaces de que el vendedor asuma una realidad próxima a lo que hay ahora, que creo que son buenas cifras en cuanto a nivel de precios, pues podemos conseguir que remontar en la actividad. Yo, bueno, en la conversación que vengo teniendo con agentes, me hablan en términos positivos, ¿no? Estas últimas semanas o incluso este último mes, digamos, post vuelta de vacaciones, ¿no? Que están viendo una dinámica favorable, digamos, en mis presentaciones que hago por distintos ámbitos geográficos, ¿no? Y bueno, pues ojalá sea así, pero el precio es el factor clave o determinante que puede determinar el que nos vayamos a un mayor o menor nivel de actividad. Correcto. Muy bien, pues ya para finalizar, simplemente comentar que recordéis que todos los que pertenecéis al colectivo API podéis acceder a la documentación, al informe que Luis nos prepara trimestralmente a través de API Plataforma y que, pues como siempre también, tendréis la grabación de este webinar disponible lo antes posible. Lo intentaremos subir con la mayor celeridad posible, como hacemos siempre, en nuestro canal de YouTube. Y dicho esto, pues despedirnos, agradecerle de nuevo a Luis que nos haga siempre estas maravillosas exposiciones y nos vemos en el próximo webinar. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias. Dios.